hola amigos, ya estamos por iniciar este tremendo evento, el show políticamente incorrecto, nunca antes visto en Chile, así que somos parte como producción, librería Chema, Turnfield, Arca.news y esto es para ustedes. Yo vengo a ver cómo me van a sorprender, qué cosas nuevas nos van a decir, qué nos van a mostrar, cómo nos van a abrir los ojos, cómo nos van a permitir avanzar más en nuestra resistencia a este mundo distópico y antihumano. Así que entre todos vamos a salir adelante, esa es mi esperanza. Aunque conocemos el discurso, es una forma distinta de enfocarlo con humor, con buen lenguaje, con educación. Eso es valorable en estos días. Recibamos con un enorme aplauso a la gran Mara Cellini. Hola, ¿qué tal? Oye, qué impresionante esto. Erika a mí también me engañó. Me dijo, oye, una charla súper reducida, chiquitita, súper íntima. Y la verdad es que esto es increíble. Esto es lo que nos dice, como bien conversamos, que la batalla cultural se viene en serio. Que los chilenos de verdad les importa lo que está pasando en nuestro país. No vamos a dejar que nos vuelvan a quemar Chile entero. No lo vamos a permitir y por eso tenemos que conversar. Y tenemos que conversar de hartas cosas. Hoy día, cuando pensé de qué hablar hoy día, les voy a confesar que ayer estuvimos con Danan en Temuco. Y la verdad es que tanteamos un poco los temas, buscamos que no se repitieran algunas cosas, gracias. Y la verdad es que, por supuesto, hoy día llegué a mi casa y dije, ¿cómo mejoramos lo que hablamos hoy día? Y bueno, con una guagua aquí encima, con una otra mano en el computador, como hacemos las mujeres de verdad y no las feministas de cartón que reclaman. Agregué algunas cositas, así que si de repente hay unos detalles, pasen los piolas. Probablemente llegó una pata, un tuto, un tete que cayó arriba del teclado, pero bueno, cosas que pasan. Entonces, a mí en general me dice, Mara, háblanos de feminismo, ideología de género, pero yo tengo una parte que digo, ok, pero para entender los movimientos sociales necesitamos entender qué va pasando con las ideologías a través de la historia y cómo van influyendo en esos movimientos. Porque si no es muy fácil caer en las frases, esos titulares que nos pone la izquierda, que suenan tan bonitos, tan sociales, tan obvios, y detrás hay una agenda espantosa. Entonces, es tanto lo que voy a ver, pues ya verán el título gigante, que vamos a hacer una pincelada que creo que es necesaria de todas maneras de entender. Y está todo eso porque era una charla de feminismo, pero le tuve que ir agregando cosas. Así que, bueno, para partir, efectivamente lo que yo quería... ¿A dónde apunto? ¿Allá? ¿Cuál es el botón? Ahí. Eso. Cómo las ideologías son inseparables de los movimientos sociales. Y precisamente me voy a enfocar en lo que es el feminismo y lo que es la ideología de género. No me aprieta el botón, ¿a dónde apunto? ¿Arriba? Ah, ahí está la pantalla, buena. Ya. Bueno, ¿qué es el feminismo? El feminismo, partamos de la base y hagámosla fácil, es un movimiento social y político. Porque la mayoría de la gente dice, el feminismo es la igualdad entre el hombre y la mujer. Ojalá fuera tan fácil, querido, ojalá fuera tan fácil. Si fuera así, no estaríamos, como bien dice Ítalo, teniendo ministerios especiales y gastando en plata en cualquier cosa. Esto tiene mucho que ver con la política. La historia nos muestra que el feminismo nace como un movimiento de principios liberales. Es cierto, en algún momento la mujer en la historia no era considerada como un sujeto de igualdad en dignidad y derechos que los hombres, eso es cierto. Y se avanzó mucho en ese sentido. ¿Por qué? Porque hubo hombres y mujeres que lucharon precisamente por eso. Y fue un avance civilizatorio espectacular que tuvo que ver con uno de los máximos logros de las democracias liberales que por alguna razón
y ya vamos a ir viendo, se van destruyendo a lo largo del tiempo. Uno cree que evoluciona, pero la izquierda involuciona constantemente. Entonces, y lo otro es que nadie se puede atribuir al feminismo. Esto pasan muchos años, mucho tiempo, muchos líderes, muchas ideas. Aquí no hay nadie que te pueda decir que el feminismo empezó acá, termina acá, o hay una o dos personas que se pueden llevar los méritos de esto. Entre eso, a mí, siempre me gusta hablar como las precursoras, Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges, que son quienes escribieron Vindicación de los Derechos de la Mujer, Declaración de los Derechos de la Mujer, que en el fondo incentivaban cerca del siglo XVII el que la mujer pudiera estudiar, el que la mujer pudiera prepararse intelectualmente y demostrar de lo que era capaz. Pero también dentro de eso, y mucho antes también, ¿y por qué lo pongo? Poulain de la Barre, yo siempre lo he tenido en mis presentaciones de feminismo, pero la otra vez con Danan, nos topamos, alerta flequillo, ¿se acuerdan? En Sin Filtro. Alerta flequillo y abortera profesional. ¿De quién estás hablando? ¿Cómo se te ocurre que los hombres son los... Han hablado de feminismo? Bueno, siglo XV, como bien dijo mi querido amigo, siglo XV, no me equivoco. Poulain de la Barre escribió, un sacerdote más encima, escribió acerca de la importancia del hombre y la mujer en un conjunto familiar para ser mejores, para potenciarse. Y eso es lo que, una visión maravillosa que se ha ido perdiendo porque hay grupos de izquierda que lo que quieren es la supremacía, ¿cierto? Bueno, y empieza la primera ola del feminismo, la primera ola, declaración. Mira, siempre hay gente que dice empezó antes, empezó después, pero yo creo que hay precursores y... Bueno, empieza la primera ola, declaración de Seneca Falls en el 1848, el voto, las sufragistas, temas con la sexualidad y la reproducción. Esto lo voy a dar rápido precisamente porque esto no es una clase de feminismo, sino que quiero utilizar estos movimientos para ir explicando ciertos fenómenos que han pasado en la historia. Mujeres que participaron de la primera ola, pero también hombres. Y otra de las intervenciones que tuvimos con Alerta de Flequillo, abortera profesional, cuando le dijimos que uno de los referentes liberales en la primera ola del feminismo fue John Stuart Mill, que fue uno de los primeros en darse cuenta que la mujer en el mercado laboral lo que podía hacer era aportar a la economía, aportar a las sociedades. Tener a las mujeres duplicaría la cifra actual de las personas que trabajan en bien de la especie humana y fomentan el progreso general. ¿Qué es lo que dijo abortera profesional? Porque les gusta cambiar la historia. Dijo... Recuérdame bien, Danan, que te dijo, ese hombre, no sé, heteropatriarcal, cisgénero, no sé, todas esas definiciones ridículas que hacen, claro, normal, le quitó a su mujer sus autorías. ¿Qué hombre que escribe? Lo que le debo yo a ella, a mi mujer, Harriet Taylor, que además abortera no se sabía el nombre, se sabía el nombre del hombre y no de la mujer. Súper feminista. Incluso en un orden intelectual es analizándolo con detalle casi infinito. Eso es un matrimonio que juntos construyen. Y eso es lo que realmente debiese ser el feminismo. No una lucha entre hombres y mujeres. Pero mientras tanto, en el siglo XIX empieza un fantasma a recorrer Europa. El fantasma del comunismo. Porque no podemos olvidar, y sí, abucheen al tiro. Porque no podemos olvidar que mientras pasan fenómenos políticos, también avanzan los fenómenos sociales. Los comunistas no se cuidan de disimular, manifiesto comunista, sus opiniones y sus proyectos. Proclaman abiertamente que sus propósitos no pueden ser alcanzados sino por el derrumbamiento violento de todo orden social tradicional. Que las clases directores tiemblan ante la idea de una revolución comunista. Los proletarios no pueden perder más que sus cadenas. Tienen en cambio un mundo por ganar. Proletarios de todos los países unidos. El llamado a la revolución violenta. El comunismo, por supuesto, empieza antes del manifiesto, pero el manifiesto lo deja un poco en claro. ¿Y qué cosas tenemos que ir entendiendo de lo que decían los comunistas? Querer abolir a la familia. Hasta los más radicales se indignan hasta este infame designio de los comunistas. ¿En qué base descansa una familia actual? La familia burguesa, en el capital, en el lucro privado, la familia plenamente desarrollada no existe más que para la burguesía. La familia burguesa desaparece naturalmente y deja de existir. Nos reprocháis el querer abolir la explotación de los hijos por sus padres. La familia es una explotación a los hijos, según los comunistas. Bueno,
pero queremos destruir los vínculos más íntimos, sustituyendo la educación doméstica por la educación social. ¿Les suena familiar? Entonces, empecemos a entender cuáles son los principios que atraen lo que estamos viendo hoy día en los distintos movimientos sociales. Entonces empieza el siglo XX y empiezan a confluir varias cosas que son bastante interesantes. Entonces viene este marxismo y después de repente aparece este hombre. A mí me gusta mucho hablar, cuando hablamos de la batalla cultural no podemos olvidarnos de Antonio Gramsci. ¿Han escuchado alguna vez hablar de Gramsci? Sí, me gusta, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Gramsci era un comunista, marxista italiano, preso del régimen fascista, que se dedica a escribir y se da cuenta que en realidad Marx y Engels se habían equivocado un poco. La estructura, los medios de producción, claro, hay que conquistarlo a través de la revolución violenta, pero, pucha, ¿sabéis que ahora la gente no se está rebelando? Parece que el capitalismo ha generado riqueza, la gente ha salido adelante, hay clases medias, ya no es el proletariado contra la burguesía. Entonces, ¿qué parece que pasó? Aquí hubo una revolución cultural. Aquí se hegemonizó y definió que la hegemonía, bueno, como un conjunto dominante de ideas presentes en una sociedad, que la gente en el fondo está de acuerdo, consciente. Entonces, lo que dice, él dice que se consigue cuando las clases superiores completan su poder económico con la creación de un liderazgo intelectual y moral y que mantiene a la sociedad unida sin necesidad de usar la fuerza. Se da cuenta que aquí la revolución violenta no era tan necesaria. Y que en el fondo tiene que ver con la ideología gobernante. La conquista del poder cultural es previa a la del poder político y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. A mí siempre me gustan. Mara, ¿por qué todos los periodistas, los actores y los profesores son de izquierda? Ahí está. Ahí está. No es tan inocente, no es porque sí. Es porque son los lugares de influencia. Y el comunismo, el marxismo, la izquierda sabe dónde meterse y sabe dónde meterse hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque necesita hacer una revolución intelectual. Lo que se llama opinión pública está estrechamente vinculado con la hegemonía política, o sea, que es el punto de contacto entre la sociedad civil y la sociedad política, entre consenso y la fuerza. El Estado, cuando quiere iniciar una acción poco popular, crea preventivamente la opinión pública adecuada. Esto es, organiza y centraliza ciertos elementos de la sociedad. Lavo cerebros para poder hacer finalmente lo que yo quiero hacer. Entonces comienza. Bueno, la verdad es que Gramsci en su momento nadie lo pescó mucho. Describió estos diarios, los dejó dando vueltas y la verdad es que no lo pescaron demasiado. Y bueno, por supuesto, a principios del siglo XX el socialismo, el marxismo estaba viviendo una crisis importante. Entonces, aparece un grupo de intelectuales. Mira, es que es divertido porque la gente cree que la izquierda de hoy día es la izquierda de caviar y champán. No, hay una izquierda de caviar y champán hace rato. Y en gran parte apareció en Frankfurt. En la escuela de Frankfurt. ¿Quién había escuchado la escuela de Frankfurt? El que no, que lea a Cristian Iturreal de gran libro, La Nueva Izquierda y la escuela de Frankfurt. ¿Viste cómo les hago, Chema, promoción? ¿Y qué es lo que pasa? Ellos se juntan, un grupo de intelectuales de izquierda, pseudo-intelectuales, filósofos, sociólogos, psicólogos, y lo que buscan es cómo generamos cultura para revivir el socialismo que está en crisis. Bueno, se juntan y crean, en el fondo, bueno, más bien adorno. Aquí, míralo, ahí Rigoberto después. Esto es una pincelada, Rigoberto, tú que eres filósofo, después podéis profundizar en lo que queráis, pero te necesito pasar todo el siglo XX de manera bastante rápida. Entonces, desarrolla la teoría crítica, que en el fondo critica la teoría tradicional y la cultura moral occidental. Muchas veces se han dado cuenta cuando hablamos de la Agenda 2030, la 2045 ahora, hay una fuerte destrucción del concepto de lo que es Occidente. Viene hace rato esta idea. Entonces, la Escuela de Frankfurt, todos sus miembros, marxistas, ateos, lo que hacen es empezar a escribir y a publicar cómo salvar el socialismo y el marxismo. Obviamente, cuando
Todo se destruyó, todo se vino abajo, se fueron a toda Europa, a Estados Unidos, estuvieron en las universidades, en los medios de comunicación, fueron las grandes estrellas, ganaron mucha plata. Venían de familias de plata, ganaron siempre mucha plata, nunca hicieron una revolución física, comprenderán, decían que había que hacer muchas revoluciones, pero ellos no hicieron nada. La verdad, estaban muy cómodos en su universidad. Y bueno, y esto fue el inicio de lo que se llama hoy día la nueva izquierda, que entiende que ya no necesita la revolución violenta, sino que puede serlo a través de la revolución cultural. Y uno de los más importantes, y que tiene que ver con los dos movimientos sociales que yo estoy hablando, fue Erich Fromm, el arte de amar. ¿Quién ha escuchado el arte de amar de Erich Fromm? Ya, qué horror que ese hombre pueda escribir algo sobre el amor, pero él lo que hizo fue enfocarse precisamente en estos problemas de género y las diferencias entre hombres y mujeres. Fue precursor del marxismo-feminismo. Cuando las feministas te dicen esto ha sido todo de las mujeres. Nuestra amiga Alerta Flequillo de nuevo. Y lo que hace en el fondo, él es el pionero del concepto que el género está socialmente construido. Miren quién fue el primero que lo dijo. Según él, la masculinidad y la feminidad no eran reflejo de las características biológicas, sino una imposición debido a la opresión de los machos heterosexuales en la sociedad. Entonces, bueno, en el fondo vamos viendo que esto se empiezan a juntar las ideologías con estos movimientos sociales. Marx y Engels definen que la familia es el núcleo principal de propiedad privada, entonces hay que cambiarla. La familia es capitalismo, es propiedad privada, y empiezan a aparecer, a través de la Escuela de Frankfurt, el feminismo como una lucha de clase interna. La mujer es una oprimida por parte del hombre, por ende su libertad está en escaparse de él, arrancarse del núcleo familiar. Y la ideología de género empieza un poco después, porque pese que va de mano el feminismo en esta época, entra mucho más fuerte después, cerca de la tercera ola, y en relación a la lucha contra el sexo y la división que tiene con el género. La familia forzada a un rol social. En el fondo, destrucción de la familia como un eje fundamental en una agenda revolucionaria cultural. Y ¡ups! Después aparece Simone de Beauvoir. Las feministas fascinan así, pifian, de todas maneras. Aparece Simone de Beauvoir, ícono de las feministas. El segundo sexo escribió. Yo saqué esa lámina que la tenía al final, pero las mujeres no somos ni el segundo sexo ni el sexo débil. Somos maravillosas. Y lo que dice Simone de Beauvoir es que no se nace mujer, se llega a serlo. Ella fue discípula de Fromm, ella fue discípula de la Escuela de Frankfurt. Esto no fue idea de ella. Bien ideado, bueno, ella era marxista, Jean-Paul Sartre era marxista, su pareja también, o sea, todo esto viene de la agenda comunista, por ponerlo en palabras simples. Pero ella en el fondo lo que decía es que la mujer estaba reducida a una condición de sirviente dentro de la familia y el matrimonio. Gratuito no es nuestra única plataforma de lucha, esta demanda es simplemente una exigencia elemental. Gran parte de su lucha. Además, quiero que lean bien esto. El embarazo es sobre todo un drama que se presenta en el interior de la mujer. El feto es parte de su cuerpo y también un parásito que la explota. Mira, y ¿se acuerdan cuando la Maida Mervilá interpeló a Valeria Cárcamo? Le dijo, ¿qué es ser mujer? Y se dio 450 vueltas y dijo, a mí me gusta la definición de Simone de Beauvoir. No se nace mujer, se llega a serlo. Ya, listo. Erich Fromm, listo. Qué bueno que sí, además te creas feminista y que se compran lo que dicen los locos de la Escuela de Frankfurt. Pero estas eran las cosas que decía Simone de Beauvoir. El feto es un parásito que explota a la mujer, que la aniquila, tiene la impresión de no ser nada. Eso es lo que te lleva la maternidad. Y aquí empezamos con algo que es brutal. Bueno, y Simone de Beauvoir, también se lo dije a Valeria Cárcamo, me dijo, no, esto jamás pasó. Sí, pasó. Simone de Beauvoir no solo fue despedida como profesora en el año 43 por corromper a una alumna menor, sino que además se sabe que ella hacía como de colador de Sartre para llevarle alumnas
a la casa y al mismo tiempo firmó una carta, ella, Sartre, Foucault, donde defendían diciendo que el reconocimiento del derecho del niño y adolescente a mantener relaciones con personas de su elección, menores de edad. Misma frase que dice la amiguita de Irene Caramano, Irene Montero, ministra de la Equidad, de algunos de esos inventos, en España. Esto no es tan viejo, se sigue repitiendo. Entonces, así avanza y aparece la segunda ola posterior, que en el fondo fue Simone de Beauvoir la que armó la corriente de la segunda ola, y aparecen personas como Kate Millett que dicen el amor ha sido el opio de las mujeres como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban, como si gobernar fuera mejor que amar. ¿Cuáles son sus posturas? Y en el fondo, ¿qué es lo que plantea aquí en política sexual Kate Millett? En que el amor es el método de control que tiene el patriarcado sobre las mujeres. El amor. Miren cómo estamos deconstruyendo la sociedad. Aparece Carol Hanisch también, en lo personal político, que plantea que todos los problemas internos, personales de la familia, son parte de la política. Y que fue un ensayo más o menos piola, terminó siendo una frase elemental de la izquierda y el progresismo actual que tiene que ver con que todo lo que nos pasa pertenece al Estado. Y la que nunca se nombra, Shulamit Firestone, que escribió La dialéctica del sexo, un argumento para la revolución feminista. Esta es una de las grandes feministas radicales. Que escribió en La dialéctica del sexo, tenía 4 puntos. Abolir la función reproductiva de la mujer, lograr la absoluta independencia económica de las mujeres y los niños a través de un sistema socialista, incluir a la mujer y a los niños en todos los aspectos de la sociedad. ¿Cómo? ¿Cómo se mete un niño en todos los aspectos de la sociedad? El Estado. Lograr la libertad de las mujeres y niños para hacer lo que deseen sexualmente. Esta era la revolución feminista de segunda ola. Entonces, cuando a mí me vienen a decir que el feminismo de estos tiempos es lo mismo, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, anda a lavarte la. Y bueno, ella llama una revolución total contra la biología, que es lo único que va a liberar a la mujer. Imagínate, liberarnos de nuestra biología. Lo que nos hace nosotras es lo que nos va a liberar. Fantástico. Bueno, por eso, alerta de flequillo, dice, oye, tú, hombre, estás hablando de lo que es estar en un cuerpo de mujer y lo que es sufrir en un cuerpo de mujer. No sé qué sufre ella, pero ser mujer, insisto, es a toda. Y bueno, y una de las peores, seguimos con Firestone, si el niño escogiera la con adultos, aún en el caso de que escogiera su propia madre genética, no existirían razones a priori para que ésta rechazara sus insinuaciones, puesto que el tabú del incesto habría perdido su función. Entre niños y homosexuales desaparecerían. Cáchense. ¿Me están hablando en serio? Le parecía muy bien a esta feminista radical. Bueno, y esto es un regalo, esto es un pequeño regalito mezclado en la historia, pero como para que vayamos un poco a la verdad chilena del feminismo. La primera persona en proponer el voto femenino en Chile fue el diputado Abdón Cifuentes en 1865. Impensado. Partido Conservador. ¿Qué pasó? Nada. Adivinen por culpa de quién. En el 1917, Luis Undurraga presenta el proyecto de ley sobre el sufragio femenino en Chile y fue el Partido Socialista el que lo rechazó. ¿Saben por qué? Porque los de izquierda se dieron cuenta que las mujeres votaban más conservador y no les servía. El movimiento feminista, ese feminismo, el del siglo XX, ha sido un absoluto instrumento político. ¿Se han dado cuenta cuando dicen, ay, que la derecha siempre está en contra de los derechos de las mujeres? Ya. Partamos por el primero. Posmodernismo. Aquí lo voy a hacer súper rápido, Rigoberto, filósofo, no me retes. Pero es como para que se entiendan. Paso de movimientos a lo que está pasando en el siglo XX. Aparece el posmodernismo que parte mucho como un movimiento artístico y cultural,
a principios del siglo XX, después ya a finales como que se determina y se caracteriza por su oposición al realismo. Y ustedes se han dado cuenta que el progresismo es mucho de esto. Nada es cierto. Todo es que yo lo percibo distinto. Es que esto no es verdad porque yo lo percibo así. Subjetivismo social, antirrealismo, todo colectivismo. El posmodernismo es muy asociado a un poco bueno, es un movimiento también filosófico, metafísico, epistemológico, pero la verdad es que lo vemos mucho en gran parte de la política hoy día. ¿Y por qué me interesa que vean esto? Porque se va asociando mucho a los movimientos y cuáles son sus postulados. Entonces, en el fondo, esta realidad, este antirrealismo, ya no existe la experiencia, la razón, todo es subjetivo, como yo lo digo, como yo lo siento, como lo percibo. Ya no existe, bueno, la raza, el género, todo. No, es que va a estar Dana y les va a mostrar unas cosas que ya nos vamos a reír demasiado. Bueno, y por supuesto alimenta el conflicto. Como, yo diría, es una corriente bastante parecida al marxismo. Conflicto constante. Y bueno, y a raíz de eso aparece, después con la ola del posmodernismo, aparece la tercera ola feminista. La tercera ola vio el surgimiento de nuevas corrientes y nuevas teorías feministas, donde entra la interseccionalidad, la positividad sexual, el ecofeminismo, vegetarianismo, transfeminismo, feminismo, bien en caramané. Todo el caramané. Yo lamentablemente entiendo el caramané y es del terror, pero yo te juro que prefiero que nos riamos de lo que habla Irina Caramano. Era nuestra ex primera dama, que le gusta hablar con el lenguaje de Judith Butler. Sí, eso. Sí. Cuando no me puedo la pega, destruyo el cargo. Así de simple. Bueno, según la académica feminista Elizabeth Evans, la confusión en torno a lo que constituye el feminismo en la tercera ola es, en algunos aspectos, su característica definitoria. No es nada, así que así definimos. Tercera ola no significa nada. Muy posmoderno. Muy posmoderno. Y bueno, se caracteriza por el patriarcado, la victimización de la mujer, lucha de género, hombres y mujeres, quién tiene la supremacía y de construcción, por supuesto, de la mujer. Y aquí aparece una de las grandes ideólogas. Cuando ustedes les dan estas cosas por dadas, estos son simplemente unas gallas medias locas que escribieron unas ridiculeces. Y todos la toman como una verdad. Entonces Judith Butler dice, comprender el género como una categoría histórica es aceptar que el género entendido como una forma cultural de configurar el cuerpo está abierto a su continua reforma y que la anatomía del sino en un marco cultural, maternal, el género en disputa. Para Butler, la expresión de género son el resultado de una construcción social, histórica, cultural. No existen roles género biológicos, todos considerados natural y... Bueno, ustedes ya lo viven todos los días, lo saben perfecto. Bueno, esta fue una de las primeras en escribir sobre este tema. Pero ¿qué pasa con el género? Y la verdad es que yo les traía bien preparada la historia, pero aquí nos hicieron una canción maravillosa donde nos explicaran todo. Pero esto es importante recordarlo y lo voy a hacer más cortito precisamente porque nos cantaron esto antes. Que el concepto del género parte por el doctor John Money, ¿ya? Él fue el primero en publicar el concepto de género bajo la línea de estudios científicos. ¿Ya? Y después él popularizó la identidad de género y después lo terminó metiendo en las universidades. Y el tema, como también lo vimos, fue el caso espantoso. O sea, la persona que instaló el tema género, agarró dos gemelos guaguitas, a uno que en un accidente le terminaron destruyendo cuando tenían 7 meses. Los papás van donde este experto a ver qué podían hacer. Este experto está lleno de expertos en este tipo de cosas, donde le terminan extirpando y reconstruyendo sus testículos porque ya el destruido, le hacen y esto bajo la recomendación de que antes de la puerta de identidad de género se cerrara para siempre. 22 meses tenía David cuando lo castraron clínicamente y le construyeron genitales femeninos. Ese es el que inventó el género. O sea, que lo puso. 11, 12 años, me manifestaba el psicólogo, le decía, es que yo sueño con que a mí me cambiaron mis genitales. Fue un niño que vivió depresiones
horribles. A los 16 años le contaron la verdad, a los 21 tenía 30, entonces antes de los 30 bueno, él cuando supo, volvió a ser hombre, o sea, siempre fue hombre, pero en el fondo volvió a tratar de funcionar como hombre porque le dijeron toda la vida que era mujer, falso. Y después nos enteramos que John Money había tratado, o sea, había hecho experimentos con él y su hermano mellizo, gemelo. Esto no puede ser una referencia. No puede ser una referencia. Y bueno, y vuelvo a los pensadores. Esto sigue pasando a mediados del siglo XX y aparecen quienes dicen Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, perdón Argentina. Ernesto Laclau, perdón Argentina. No sé, bien lejos, cariño. Los quiero mucho, pero bien lejos. Bueno, y son los nuevos ideólogos ya cerca de los años 80-90 de la nueva izquierda. Ellos son continuadores del marxismo, pero empiezan a buscar la forma de mejorar todo lo que había sido también escrito en la Escuela de Frankfurt y, por supuesto, toman la perspectiva gramsciana. Entonces, lo que hacen es cómo infiltramos la cultura para poder meter la ideología de izquierda. Entonces, dicen, hay que terminar con la batalla entre el proletario y la burguesía y transformarla en los nuevos movimientos sociales, pero continuar con la lucha de clases. ¿Se dan cuenta que al final todo esto está conectado? Si eso es lo que quiero que vayan viendo, está todo conectado. Entonces dicen, bueno, hay que tomar el feminismo, el homosexualismo, el antirracismo, el ecologismo, el pacifismo. Opresores contra oprimidos. Seguimos con el discurso marxista. La esencia de la izquierda es el antagonismo, el conflicto, y lo dicen, que divide el espacio social en dos campos. Pero el conflicto que servirá de motor a la nueva izquierda ya no es el de la burguesía contra el proletariado, sino que el hombre blanco heterosexual contra las mujeres, contra las minorías. El conflicto, separarnos constantemente. Y bueno, como bien sabemos, lo que hacen hoy día, que la masculinidad tóxica, que los beneficios para los pueblos de acá, para los pueblos de allá, independiente que nadie haya sido culpable de nada, nadie ha hecho nada, hay que estar pagando las culpas. Bueno, y todo esto, ¿cómo se relaciona? Es porque después llegan los morales superiores y te dicen, yo te entrego un derecho social a ti, pobre oprimido, así que vota por mí y yo voy a arreglar lo que los siglos de abuso de poder han generado. Y así llegan al poder, si esto es pura lucha a poder. Y llegamos al día de hoy. ¿Dónde está el feminismo? No quiero tu piropo. El miedo va a cambiar de bando. Esto fue en Chile, les digo al tiro. Estamos siempre en toque de queda, machos y sus instituciones patriarcales. A tu novio, a tu hermano. Totalitarismo. Cacha. Allá. Yo leo. Prefiero... No es tu media naranja, esto es exprimidor. La lucha entre hombres y mujeres. Discriminación. Burguesa, no eran mi compañera. ¿Ven? Si esto es la lucha de clase. Esto no es por las mujeres, es lucha de clase. Lo contrario al feminismo es la ignorancia. El fin de la mujer. Las mujeres son un constructo social del patriarcado. Vos seráis un constructo social del patriarcado. El patriarcado no tiene suficiente fuerza para hacer algo como esto, por favor, ¿cierto, chiquilla? Los deportes femeninos. Lindo. Hasta los deportes nos quitaron. Menos mal en la lucha por nosotras. Y me gusta, esto fue en España. Este 8 de marzo quiero pedir a todas las biológicas que bien o se queden en sus casas o bien se pongan en las últimas filas de la manifestación para poder dar más visibilidad a las verdaderas mujeres trans, que estamos mucho más oprimidas. Esta lucha ahora es nuestra. Hasta el 8 de marzo perdimos. Eso, claro, triunfó el patriarcado.
Y no es broma, victimismo, somos hijas del patriarcado, víctimas sin razón antes de nacer. Yo aquí quiero tener mucho cuidado, el daño que le hacemos a las niñas, chicas, cuando les decimos que nacen víctimas, es eterno, porque les quitamos el poder, la responsabilidad individual de poder ser alguien en esta vida, les decimos que no tienen las herramientas para hacerlo. Este juego de la víctima es muy, muy brutal y ya les voy a mostrar por qué. Bueno, y el victimismo también, obvio que tiene una razón política. Las sociedades de la victimización son formas de control. A medida que yo digo, oye, tú, hombre, me oprimiste a mí durante siglos, entonces ahora tú tienes que pagar algo y yo tengo que recibir un beneficio. Entonces la culpa, todos mis amigos cristianos acá, estoy segura, y ahí Rigoberto después puede entrar en detalle, pero esta culpa hay que quitársela. Es muy de alguna de nuestras culturas de que nos hagan sentir culpables por tratar de hacer el bien a través de frases. No ayudamos a ninguna mujer diciéndole que necesita cuotas, porque parece que somos tan taradas que necesitamos que un burócrata nos diga cómo llegar a los puestos de poder. Manipulación política, muchas gracias. Súper feminista. Y me encanta sacarle el zoom porque adivinen quién está ahí, ¿quién la ve? Iracy Hasler, las feministas, pues nunca con la yuta. No. Y ahí esta es una marcha del 8M, que no más FP, no, ya, cualquier cosa por hacer política. Ex ministra de la Cultura, Julieta Brodsky, jajaja. Mientras nuestras carabineras eran quemadas durante el estallido delictual, la insurrección de octubre, donde casi nos quemaron a nuestro país. Esa era la supuesta feminista. Antonia Orellana, ministra de la Mujer. Otro motivo porque mi mamá reina nunca nos disfrazó de Marina, Milica o Paca. Sabrán perdonar, pero no veo motivo para celebrar que haya más mujeres en Carabineros. Mártir de Carabineros, luchando por todos nosotros. Mientras estas pelotudas escriben eso. Y justo además se les olvida, ellos los superiores morales, se les olvidan todos los casos de abuso que tienen ellos. Y estos son los recientes. Boric, acuérdense de Florcita Motúa, el exministro empujaba la... desastre. Manipulación histórica. Alerta de flequillo. Tienes derecho gracias a nosotras. Sí, claro. ¿Tú crees que nosotras tenemos derecho porque ustedes andan en pelota caminando por la Alameda? No, mi comadre, no. Nos hemos ganado trabajando, estudiando, corriendo la maratón cuando todos nos decían que no podíamos correrla, haciendo las cosas, siendo buenas madres, buenas hijas, buenas personas, buenas amigas. Así no hemos ganado nuestro espacio. Por ti, no, yo no he ganado nada, de hecho estoy perdiendo. Feminismo contra la maternidad. Este es un libro, una maternidad feminista. Es una maternidad desobediente, una maternidad insumisa que rompe con los arquetipos que nos han impuesto a lo largo de la historia, que rompe con la maternidad patriarcal, que ha encerrado a las madres en el hogar y que ha infravalorado el trabajo de los cuidados. Horror. Las mujeres solteras sin hijos son más felices que las que forman una familia. ¿Fuiste a la marcha del 8M en la Alameda a preguntar eso? Están súper contentas esas minas, no están enojadas. Bueno, y por supuesto, toda el área política que tiene, esta es la coordinadora 8M chilena, la huelga general feminista anticapitalista, plurinacional, les suena conocido. Están infiltrados, toda la política está infiltrada en este movimiento, resistencia feminista de Chile hasta Argentina y Palestina, resistencia, todo. Y aquí me salto a otra parte, porque no es el tema que yo voy a hablar hoy día, sino que sabemos quién le gusta reírse de esto. Pero es importante pasar a esto porque aquí hay algo muy clave. Bueno, la disforia de género, que está en todo esto de la ideología de género, que tiene que ver con una disconformidad grave y persistente del sexo biológico, históricamente afectaba al 0,01% de la población. Cerca del 80% de los niños que pasan por algún tipo de incongruencia de género lo superan
y antiguamente era casi exclusiva de hombres. Hoy día, en la última década, se genera un aumento sustancial de adolescentes que dicen tener disforia de género o ser trans, sin haber manifestado nada anteriormente. Entre el 2016 y el 2017 se cuadruplicaron las cirugías de género en mujeres. El 2018 el Reino Unido comunicó un aumento del 4.400% en comparación a la década anterior en tratamientos de cambios de género. De mayoría niños hombres, hoy día predominan mujeres adolescentes. Y yo siempre trato de ser clara en esto. Yo creo en que cada individuo tiene el derecho a vivir su vida como quiere. Conozco la disforia de género, tengo grandes amigos que son trans y que no solo son grandes personas, sino que además son grandes luchadores por la libertad. Y aquí tenemos uno, Nael Conde, el maravilloso amigo, Santiago Ormazábal también, que dejan de lado el tema propio, así como yo puedo decir, yo no voy a participar de estos feminismos porque soy mujer, y dicen, salvemos a los niños. Salvemos a los niños porque esto no es deporte, esto no es pasarlo bien, esto es un temazo. Y mi tema, cuando yo veo estos números cambiantes y veo este movimiento feminista, digo, ¿dónde están las feministas cuando hoy día, lleno de niñas adolescentes, aborrecen sus cuerpos? Niñas entre 12 y 17 años no quieren ser mujeres. ¿Qué daño les estamos haciendo? ¿Qué daño les está haciendo este movimiento que les dice que nacen víctimas, que todos los hombres son... ¿Quién quiere andar por la calle si todos los hombres son potenciales? Si tú tienes 5 años, 7 años, 10 años y te están diciendo eso, qué miedo ser mujer. El daño que le estamos haciendo a las nuevas generaciones es brutal. Y es por esto que yo ya empiezo a cerrar mi presentación. ¿Qué onda? Hola Mara, mi nombre es El Ojo de la Verdad. Gracias por tu exposición y por entregarnos herramientas. Ahora te quiero regalar 1 minuto más, 60 segundos en los cuales podrás decir algo que jamás podrías decir en la televisión, jamás podrías decir en la radio. Tienes 1 minuto sin censura. Chuta, yo creo que yo lo digo todo. ¿Qué puedo decir que no haya dicho nunca? Tú inventaste un centro de tortura en Baquedano, enferma mental. Deberías estar en un psiquiátrico encerrada por mentirosa compulsiva. Eso. Bueno, me quedan 15 segundos y nada, decirles que espero que les haya servido esta conversación. Lo clave de acá es entender de dónde vienen las cosas que nos están metiendo en la cabeza y lo principal, a defender la familia y a defender la infancia. Un fuerte aplauso por Mara Cedilli. Me pareció notables las personas que presentaron. Creo que pueden documentarnos mucho más sobre varias ideas que hay en la opinión pública que están sumamente manipuladas. Y desde ese punto de vista creo que cumplieron las expectativas. Lo que sí me extrañó, y lo comentaba con mi amigo, que faltó un poco de gente joven. Creo que ese es un punto importante porque ellos justamente son las nuevas generaciones los que van a dar pie a lo que viene. Eso es lo que te podría comentar. Un súper buen evento, un momento muy importante para que nos encontremos, hagamos las preguntas y sobre todo busquemos respuestas juntos. Toca ponernos firmes sobre aquellos conceptos y aquellas propagandas que realmente no están buscando nuestro beneficio, y con ello me refiero a toda la humanidad. Así que contenta y muy grata.
Yo soy alguien que vino aquí al evento y la verdad estuvo muy bueno. Espero que si se repite en el futuro, espero que puedan venir porque es imperdible, la verdad. Chema Librería, en el Caracol y Barrazábal, local 310B. Somos Pevar Constructora. Seriedad, calidad y confianza para su hogar y proyecto. Nos puedes ubicar en la página web www.pevar.cl o contacto@pevar.cl. Nuestro número telefónico es +569 351 85474. Compra un espacio publicitario, potencia este proyecto y llega a cientos de personas que comparten valores.